Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en lo que sería la segunda sesión que desde la coordinadora del Rincón hemos querido dedicar al anteproyecto de ley del suelo que está redactando el Gobierno de Canarias. Ya en su momento tuvimos una sesión con el equipo redactor, con uno de los miembros del equipo redactor, con don Francisco Villar, y hoy contamos con don Federico Aguilera Clean para hablarnos acerca de la RIC. Como ven ustedes ahí, el anteproyecto de la ley del suelo, algunas reflexiones. A don Federico, me imagino que ustedes lo conocen seguramente mucho más que yo, simplemente decir algunas palabras. Nace en Ciudad Real, que en su juventud se traslada aquí a Tenerife, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, especialista en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, fue Premio Nacional Lucas Mellá de Economía y Medio Ambiente en el año 2004, ha publicado numerosos libros como La Economía del Agua en el 92, Economía y Medio Ambiente, un estado de la cuestión, Los mercados del agua en Tenerife, más recientemente La rehumanización de la economía, o el que hemos tenido noticias hoy, el de Naturaleza Humana, Economía y Cultura, Hábitos de Pensamiento y Reglas del Juego. A su vez también es redactor de numerosos artículos en revistas tanto nacionales como internacionales del ramo. También decirle, y ya dejo paso a la conferencia, que el próximo 2 de julio este ciclo de conferencias acerca del anteproyecto de ley tendrá aquí a don Faustino García Márquez, que nos hablará acerca de técnica y política anteproyecto de ley del suelo. Acuérdense, el próximo 2 de julio a las 11:30 aquí mismo también en el liceo. Ya sin más, agradecerle al liceo por habernos acogido para esta conferencia y dejarle paso para que empiece la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por invitarme a venir aquí, que me estaba acordando hace un momento que aquí tuvimos, hace más de 20 años, una de las asambleas anuales de la coordinadora, o tuvimos varias, ¿no? Varias asambleas anuales de la coordinadora del Rincón, 25 años por lo menos, ¿verdad? Que ya ha pasado. Bueno, pues la verdad es que el tema del anteproyecto, yo creo que todas las mesas y discusiones son pocas, porque es un texto, bueno, claro, yo soy economista además, no soy jurista, y una de las ideas que cuando yo empecé, he leído la ley y algunos informes, ¿no? Y entonces, una de las ideas que recurrentemente me venía era el tema de la RIC. ¿Cuál es la relación o qué vinculación puede existir o podría, porque claro, todo esto es hipotético, entre la RIC y la justificación del anteproyecto de la ley? Y entonces yo he preparado una charla muy divulgativa. A mí me gusta cada vez más recoger noticias de prensa y analizarlas y luego conectar con otras cuestiones más teóricas, entre comillas, con las que yo trabajo en la universidad y tal, porque a mí me ayuda a entender. Entonces, espero que esto pueda ayudarnos a entender un poco, ¿no? Me he saltado cosas, yo siempre suelo empezar con el roto, ya lo meteré por el medio, pero... bueno, este es el presidente del gobierno. Clavijo dice que la ley del suelo conseguirá automáticamente más empleo e incrementar la recaudación económica. Es decir, aquí, esto es interesante porque parece que los dos problemas son el empleo, que es un problema, y luego hay poca recaudación económica. Pero claro, el titular, y luego es el titular, pero me leí la noticia y las declaraciones, tampoco aclara mucho más, sino que vincula las tres cuestiones. La ley del suelo va a generar más empleo y va a permitir una mayor recaudación económica. Parece que si no hay ley del suelo no va a haber más actividad económica y no va a haber recaudación y no va a haber más empleo. Yo esto lo cuestiono. Me parece que hay que cuestionarlo de entrada, incluso con los datos que hay no hay por dónde cogerlo, así de claro, ¿no? Antes que la ley del suelo, en el 2004, algunos de ustedes se acuerdan de esta reunión que hubo en Santa Cruz, cuando políticos y empresarios y constructores hacen una piña y dicen: las infraestructuras nos van a salvar. En el 2004, esta misma excusa que da Clavijo eran las infraestructuras. Ahí tienen a Ricardo Melchor: cerrando el anillo insular lograremos el pleno empleo. Son como cosas que se repiten. Entonces, como quizás ahora ya no tocaba o ya ha caído un poco la excusa, porque nosotros argumentamos durante mucho tiempo que eso no iba a ser así. Y, bueno, por eso me fui hace ya un tiempo a los archivos de la biblioteca de la Universidad de La Laguna, que tiene todos los periódicos y tal, y entonces, bueno, no te los dejan sacar, pero te hacen allí una fotocopia de este tipo escaneada, ¿no?
Y ahí tienen a Suárez Treno, no podemos estrangular nuestro crecimiento. Prácticamente lo mismo que están diciendo ahora. Lo que pasa es que ahora la excusa es la ley del suelo. La ley del suelo nos va a salvar. Antes era el anillo insular, la segunda pista del aeropuerto, en fin, ya entienden un poco. Y si uno sigue tirando, el desbloqueo a la inversión con la ley del suelo generará más de 15.000 empleos. Ya vamos ahí dando cantidades. ¿Y cuánto se va a invertir? Por aquí lo dicen, 1.000 millones de euros. Bueno, por decir, tampoco pasa nada, ¿no? 1.000 millones de euros, 15.000 puestos, claro, todo esto llama la atención, igual que decían Granadilla, y el anillo, pleno empleo. Hay otras declaraciones de Ricardo Melchor que dice, Granadilla va a generar el pleno empleo. Ya saben que la construcción de Granadilla solo generaba 46 empleos. Pero esto se repite y los medios lo repiten sin contrastar. A nosotros sí nos contrastan, y mucho. Pero a los políticos no. Fíjense qué interesante, si están preocupados por el empleo, ya saben que con esto ha habido una polémica importante, porque en la página web del Gobierno de Canarias estaba unos datos sobre comparando el salario medio en Canarias, en la península y en Europa. Y con un diagrama de barras lo que se decía era, inviertan aquí, que es el empleo más barato de Europa. Eso lo tienen todavía, y hay algún periódico que lo tiene. Yo lo han borrado de la página web del Gobierno, pero está todavía ahí. El presidente de Canarias promociona los bajos sueldos de los isleños como atractivo para inversores. Y no se pierdan la entradilla. Fernando Clavijo justifica que legisla para los empresarios porque son estos los que crean empleo. Es que es muy interesante. Y he cogido la entrevista. O sea, esto sacó el pantallazo porque es un titular, pero me he leído las entrevistas. Esta es una respuesta que le hace Clavijo a un diputado de Podemos en el Parlamento de Canarias. Y claro, es que es muy interesante porque ahora van a ver este tipo de vinculaciones a dónde nos llevan, ¿no? Los empresarios son los que crean, pero reconocer que legisla para los empresarios, que son los que crean empleo, pero ¿qué empleo? El que acaba de decir. ¿Y en qué tipo de empleo, no? Estas son las vinculaciones. Claro, yo ya empiezo a meter por aquí al roto porque sí, hay mucha gente que dice, bueno, pero el roto, miren, este tipo de empleo nos empobrece. Mírenlo como quieran mirarlo, este tipo de empleo nos empobrece. Este tipo de empleo no resuelve nada. Ha legado algunos datos de Estados Unidos de este tipo de empleo. Entro con la ley del suelo. Y es muy interesante porque en las justificaciones, antes de empezar en el articulado, dice hace falta una ley vinculada con un equilibrio y el desarrollo sostenible. Dice, si no hubiera crisis, bueno, pues a lo mejor podríamos conservar mejor. La página 16, por ahí lo tienen. Sí, aquí lo tienen. Pero como hay una crisis económico-financiera, el equilibrio va por otro lado. Facilitar la actividad económica y social en los suelos aptos para ser desarrollados o recuperados. A mí me parece un error de diagnóstico. En este momento no hay un problema de suelo. La crisis, entre comillas, o si quieren, la ausencia de actividad económica y social, no está relacionada con la falta de suelos. Lo que pasa es que es el informe que ha hecho la Fundación César Manrique es muy interesante porque dice, la ley no da ningún diagnóstico previo, lo único que dice es que hay una crisis. Y si no hubiera crisis, ¿qué pasa entonces? ¿La ley sería diferente? Entonces, bueno, aquí hay una serie de cuestiones. Claro, yo por eso planteo aquí, ¿cuál es el problema? Si usted quiere hacer una ley, tendrá que definir qué problema quiere resolver esa ley, que luego va diciendo algunas cosas más adelante. Pero lo que no puedes decir inicialmente es que, como hay poca actividad económica, yo quiero crear empleo, recaudación económica. Entonces pregúntate si no puedo aumentar la actividad económica sin cambiar la ley del suelo. Es que no se lo plantean en ningún momento. Es una ley súper compleja. En ningún momento se plantean que pueda aumentar la actividad económica, que puede, sin cambiar la ley del suelo. O con otra ley del suelo mucho más concreta y mucho más limitada. Bueno, esta es una foto que tiene más interés del que parece, no sé si identifican, es el dueño de Siam Park, Carlos Alonso y Fernando Clavijo. Sobre todo para una persona que dice que legisla para los empresarios. Ahí lo dejo porque es muy interesante. Seguimos con es Clavijo el que vincula más adelante la RIC. Dice,
Clavijo culpa al capitalismo y no a la RIC de las desigualdades sociales en Canarias. Pero claro, acaba de decir que él legisla para los empresarios. Es que esto, ahora lo van a ver, lo dice Adam Smith, al que se critica tanto por liberal, con una claridad impresionante. Dice, todos aquellos que defienden la liberalización son los que hacen las leyes para engañar a las personas. Es que el mismo Clavijo va mostrando su trabajo. Dice, no, el problema es del capitalismo. Ah, pero ¿y tú dónde estás entonces? Tú no acabas de decir que legislas para los empresarios. ¿Qué ley estás haciendo? Esto no se va a ver, porque es que no tengo manera. Es un cuadro muy grande. Esto es un trabajo que encargó el gobierno de Canarias a un grupo de profesores, de determinados profesores de las dos universidades. Se llama Informe 2020 o algo así. Si alguien tiene interés, se lo puedo enviar a Toño. Entonces, es la primera vez que he visto que un informe recoge todos los datos de la agencia tributaria con las dotaciones de la RIC. Desde el año, le faltan 2 años. Aquí empieza en el 96, ni yo lo puedo ver bien. 2014. Le faltan 2 años. El 94, bueno, y luego los más recientes, ¿no? ¿Saben ustedes? Para una economía que va mal, con todas las limitaciones que se habla de la economía canaria, que es insularidad, ultraperiferia, todas estas cosas, ¿saben cuál es la dotación que reconoce la agencia tributaria para la RIC? Cerca de 30.000 millones de euros. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué no se recauda más? Pero si te estás contestando tú aquí también, ¿por qué mantienes la RIC? Este dato es salvaje. Una economía en la que los empresarios pueden dotar con 30.000 millones de euros desde el 94 al 2014 es una economía que genera beneficios. Otra cosa es cómo se distribuyen y qué empleo genera esa economía. Estos son datos oficiales, ¿eh? Aquí no hay la agencia tributaria. Y tienen 2 columnas, es quién dota con el IRPF y quién dota con el impuesto de sociedades. Es que estos son datos muy interesantes que se manejan muy poco sobre la economía canaria. Bueno, meto al anterior presidente, porque claro, ahora hay una discusión en la que tampoco voy a prestar demasiada atención, pero bueno, Paulino Rivero se une a la plataforma contra la nueva ley del suelo. ¿Vale? Bueno, pero no nos olvidemos que el gobierno de Paulino Rivero cambió las leyes, cambió el catálogo de especies protegidas para que se pudiera construir el puerto de Granadilla. Lo que pasa es que él juega con lo de la plataforma petrolífera. Pero no olvide, claro, es que aquí uno tiene que estar con el archivo continuamente. Paulino Rivero, y no sé si pueden leer lo que viene ahí. El gobierno de Canarias retiró un párrafo esencial, de manera arbitraria, del informe de sus técnicos en la orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias, por la que retiró del catálogo de especies amenazadas el lugar de interés comunitario Cebadales del sur de Tenerife, situado en Granadilla. Gracias a esa descatalogación, que se hizo en contra del criterio del jefe de los servicios, José Luis Martínez Esquivel, ya se pueden empezar las obras. Es decir, como no tenían argumentos, porque no los tenían honestamente para construir Granadilla, descatalogan. Y ahora, como no tienen argumentos claros, porque no hay debate económico serio sobre los problemas que estamos viviendo, ese es el gran problema. Dice, la ley del suelo lo va a arreglar todo. Sí, Granadilla también lo iba a arreglar, el anillo insular también lo iba a arreglar. ¿Entienden por dónde voy? Porque es que, claro, nos han llevado hacia la ley del suelo, pero nos están hurtando otro debate previo. Decir, espera, ¿qué está pasando aquí? Bueno, yo lo veo así, ¿no? Y a mí me parece interesante porque estamos todos con la ley del suelo, pero, espera, ¿y antes qué? Aquí están pasando cosas que no... Bueno, esto este artículo que publiqué el otro día en la casa de mi tía es de un informe de Oxfam, que les recomiendo que lo lean, la ilusión fiscal. Oxfam está haciendo un trabajo muchísimo más profundo que gran parte del que se hace en las universidades, con los informes que está haciendo sobre fiscalidad, paraísos fiscales, desigualdad. Es impresionante el trabajo de Oxfam. Bueno, pues aquí tienen 8 de cada 10 personas piensan que en España las leyes están hechas para proteger a los poderosos. Entonces, ¿y esta ley del suelo a quién va a proteger? Porque tiene unas cuantas excusas con el tema rural, pero luego en el fondo lo que hace es descatalogar, si quieren. Igual que hizo Paulino Rivero con las especies protegidas, esta ley descataloga suelos para que puedan ser usados de una manera. Y la definición de suelo, que es una de las ideas que más se repite, es
el suelo que es urbano fundamentalmente, ¿no? Esto salió, es un dibujo que utilizo mucho, porque además cuando la gente habla de mercados libres y todo eso, digo, muy bien, ahí tienes mercados libres. Esto es un artículo del Financial Times. No se crean que es de Rebelión o del Mundo Obrero y cosas de... No, el Financial Times. Y es un diagnóstico clarísimo. ¿A qué llamamos mercados libres? Bueno, pues ahí tienen ustedes una serie de líderes, de presidentes, tirando de un carro en el que van los banqueros y los especuladores, los financieros, ¿no? Esta es la situación que estamos viviendo. Yo siempre digo, para que yo no tengo habilidades para esto del Photoshop y estas cosas, pero aquí lo bueno sería saber quién tira en Canarias del carro y quién está arriba. En Canarias o en España, ¿no? Es decir, en las comunidades autónomas, porque es muy interesante. Pero Clavijo ya nos lo ha dicho antes. Fíjese, esta foto o este dibujo es similar y expresa la misma idea. Rivero ofrecerá a los empresarios proyectos para que inviertan en la riqueza. ¿Pero dónde estamos? ¿Pero qué tipo de empresarios tenemos? Estamos hablando continuamente de empresarios, emprendedores, innovadores, y resulta que van a pedirle al anterior presidente del gobierno, cuando era presidente, oye, que no sabemos qué hacer con nuestro dinero. Es así. Que no sabemos qué hacer con los beneficios que obtenemos. Este es el problema que tienen muchos o algunos empresarios. El otro día me decía un empresario del sur, un hotelero. Dice, Federico, desde hace unos años estamos ganando dinero a expuertas. Estamos ganando dinero a expuertas. Y se sigue manteniendo la historia, estamos pagando salarios bajísimos. Y este me dijo, he tenido conflictos con mi empresa porque digo, hace ya años que teníamos que haber subido los salarios. Y me dijo, estamos comprando hoteles fuera. Estamos ganando tanto dinero que estamos comprando hoteles fuera. ¿Dónde está la crisis? ¿Para quién? Insisto, esta foto refleja una realidad. Hay muchas realidades y una realidad es que, y lo vamos a ver ahora con datos, no crean que estoy aquí especulando, hay un nivel de beneficios en determinados sectores en Canarias que no saben qué hacer con él. Y por eso yo lo vinculo con la ley del suelo. No saben. Ahora verán que estos son datos... Aparte de eso, claro, se creyeron que el plan Juncker iba a ser el maná. Y entonces los constructores, en un momento, le piden al gobierno, oye, al gobierno, los constructores al gobierno. Insisto en esto porque aquí parece que los emprendedores, esta vinculación, es que Clavijo, insisto, lo dice muy bien, yo legislo para los empresarios. Si no creas empleo no me interesa. Y los constructores, miren, esto está pasando en todos los países europeos. Tenemos un capitalismo que depende de lo público. Así de claro. Y la crisis, entre comillas, lo que ha hecho ha sido afianzar y profundizar más en esa dependencia de lo público. Le llaman mercado. No es así. Y este es uno de los temas que yo he trabajado durante toda mi vida profesional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mercado? Y no ha sido agradable, porque hay mucha gente que dice, bueno, una cosa es el mercado que se estudia en los manuales de economía y otra cosa el mercado real de, insisto, de esta gente que le va a pedir al político, al que luego descalifica, oye, que a ver qué hago yo con mi beneficio, que no sé qué hacer con la RIR. Es que es literal. Bueno, para no... Los constructores le piden 4.000 millones por decir algo, ¿no? A ver si cuela, porque Bruselas, pues nunca sabe uno si puede la trompeta sonar o Y esto, los políticos se han convertido cada vez más en comerciales. Miren, para el gobierno de Rajoy, miren, donde está Soria, comercial de las eléctricas, cada ministro es comercial de algunas actividades. Y a nivel autonómico me imagino que es similar. Esto no es nada nuevo, lo que pasa es que nos cuesta a veces ponerle palabras y hablar con claridad. Fíjense, Adam Smith, 1785. Aquellos que tienen el mayor interés en defraudar y en imponerse al público son los que con frecuencia dictan la regulación del comercio. ¿Para quién legisla Clavijo? Él lo dice, para los empresarios. ¿Qué tipo de legislación? La que le piden. No estoy exagerando nada. Y ustedes lo saben. Lo que pasa es que si uno habla así, pues dice... no es la visión habitual que tenemos, ¿no?
Adam Smith, 1776, en La riqueza de las naciones, que es uno de sus grandes libros. Se lo leo, cualquier propuesta de una nueva ley o regulación comercial de los empresarios debe siempre ser considerada con la máxima precaución y nunca adoptada sino después de una investigación prolongada y cuidadosa. Provendrá de una clase de hombres cuyos intereses nunca coinciden exactamente con los de la sociedad y tienen generalmente un interés en engañar e incluso oprimir a la comunidad, y la han engañado y oprimido en numerosas oportunidades. Adam Smith, no es Marx. A veces me gusta poner estas citas sin poner el autor. Los alumnos, ¿no?, como enseñamos en plan pavloviano, ¿quién creen que ha escrito esto? Marx. No, pues no, Adam Smith. Es que, claro, estamos todos con unas historias a veces que nos perdemos. Es que Adam Smith, yo escribí hace unos años un artículo que se titulaba Leyendo a Adam Smith para entender la situación actual. Es que les ayuda a entender esto, ¿eh? Es lo que estamos viviendo. Bueno, todo el roto en una etapa negra que tuvo él antes de, entre otras. Bueno, yo no me conozco nada y no tengo nada que ver con mis sucios asuntos. Yo siempre digo, cuando me gusta poner por la cara, sobre todo por las caras que tiene, ¿no? Pero yo tengo un hermano empresario y hay mucha gente, pequeños empresarios, que es un sufrimiento para llegar a fin de mes. O sea que no es esto. Joaquín Costa, un notario aragonés, en 1901 escribió este libro, Oligarquía y caciquismo con la forma actual de gobierno en España. He dejado muchas cosas por el camino, da un salto desde Adam Smith a Joaquín Costa. Sabemos que estamos en una situación de mucha corrupción, dice, y pasaba también en 1901, decía Joaquín Costa, no es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario viciado por corruptelas y abusos, que también, sino al contrario, un régimen oligárquico servido que no moderado por instituciones aparentemente parlamentarias. Eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la misma regla. Lo estamos viviendo todos los días. Ha cambiado muy poco la situación desde que Joaquín Costa escribió esto. Galbraith, en la misma línea, hablando del capitalismo norteamericano. Lo que necesita la gran corporación, ahí he puesto obras públicas, ahí tenían los constructores pidiendo 4.000 millones, o los empresarios pidiéndole a Paulino. Lo que necesita la gran corporación se transforma en política pública. Sus intereses tienden a convertirse en interés público. Esta es la transformación. Por eso Clavijo dice con claridad que él legisla para los empresarios, ¿no? Y este es un catedrático de Oxford muy interesante, y esta es una de las cuestiones clave. ¿Con qué noción de interés público trabaja el anteproyecto de la ley del suelo? Porque es clave. Si no definimos con claridad qué entendemos por interés público, estamos perdidos. Porque la ley es tan farragosa que no hay capacidad para debatirla o dedicándole mucho tiempo. Y siempre que los redactores quieran venir a debatir. Que yo el otro día estuve en el debate de la universidad, seis personas no es un debate, es imposible, no puede ser. No hay tiempo, no hay claridad. Hay que estar muchas tardes dos personas debatiendo y aclarando. Para mí debatir es aclarar, y aquello pues fue no hubo tiempo para nada, ¿no? Bueno, pues Fleabag, este catedrático de Oxford, dice, la política pública, bueno, ahí lo tienen, presupone una noción de bien público. Cuando esta noción es secuestrada, es la propia política la que está secuestrada. La institución pública usada para el beneficio privado. Esto es lo que decía Adam Smith. Bueno, entonces paso para... este es un periodista norteamericano, les doy unas cuantas así y luego vuelvo porque es que me parece interesante. Los golpes de Estado del siglo XXI seguirán el modelo argentino. Mediante ellos, la banca internacional se adueñará de la vida económica de la nación y transformará en intrascendente a su presidente oficial, que solo servirá como factotum de los planes empresariales. Bueno, ahí tienen a Macri ahora. Y, bueno, solo poco porque me ayuda a entender también la situación actual aquí, ¿no? Y esto es importante, porque se le ha prestado, desde mi punto de vista, muy poca atención. La Púnica negoció con Repsol lavar su imagen y cambiar al presidente canario. ¿Quién ha puesto a Clavijo? ¿Para que haga qué leyes? ¿Con qué noción de interés público le están pidiendo que trabaje? Es que esto es clave. Y esto hay que debatirlo también. Claro, yo sé que es complicado, ¿no? Pero yo no me he inventado esto. Esto está en el diario.es y en el Canarias ahora. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno,
Es que si no, yo creo que no entendemos lo que está ocurriendo en la ley, nos metemos, el articulado tan farragoso de la ley es previo. ¿Por qué esa ley? Dictadura financiera cubierta por una deliciosa capa de democracia liberal. El roto, como siempre. Y esto es de un libro que estoy recomendando desde hace ya tiempo. Por favor, léanselo. El Establishment, de Owen Jones. Es un diagnóstico de la situación en Inglaterra. Es tan lúcido y tan valiente que les va a ayudar a entender lo que está pasando aquí y a romper los esquemas rígidos que tenemos. Yo no estoy opuesto al mercado, además el mercado bien entendido es una cosa muy interesante. Es muy interesante. Otra cosa es llamar mercado a lo que no es mercado y jugar y engañarnos con el lenguaje. Owen Jones dice: toda la ideología del capitalismo de mercado libre se basa en una estafa. El capitalismo británico depende por completo del Estado. Es así. Y tienen un libro, el Establishment, lleno de ejemplos y datos. Y les pongo solo ese, el que tienen en rojo. La evasión legal de impuestos de la élite británica es de 25.000 millones de libras al año. Legal, porque han hecho leyes para los empresarios. El cobro fraudulento de prestaciones es de solo 1.200 millones. ¿Qué se criminaliza? Los 1.200 millones. Es un libro lleno de datos. Es el mejor diagnóstico que he visto en mucho tiempo del capitalismo europeo y de cómo funciona esta vinculación de la que habla Adam Smith con una claridad que no van a encontrar en nadie. Bueno, pues aquí está el roto de nuevo, capitalismo a tope pero con dinero público, claro, así cualquiera. Nos metemos con el tema del trabajo, era uno de los objetivos de esta ley. Bueno, se está hablando, mucha gente habla de hay que generar empleo. Pero lo que estamos viendo es que tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. Oxfam y Cáritas revelan, fíjense esto de Cáritas, el 53% de los hogares atendidos no tiene, hay algún miembro con empleo, solo. La organización atendió el año pasado más de 2 millones de personas. El 68% de las personas que atiende está en riesgo de exclusión social. Y saben que los beneficios se han disparado. ¿Y por qué se han disparado los beneficios en la banca? Porque han sido rescatados con dinero público, lo que ha aumentado la deuda pública, para beneficio de los bancos. Y la estamos pagando todos. O sea, el negocio es redondo. A más deuda, mejor están los bancos. Y más les damos nosotros. Ahora les voy a poner algunos datos. Yacimiento, este libro es del año 99. El 2000 es cuando se traduce al español, turbocapitalismo. El 55% de la población activa de Estados Unidos trabaja como vendedores o vendedoras, camareros, amas de casa, etcétera, la mitad de los cuales tienen empleos precarios de bajo salario. Más de un cuarto es un trabajador pobre cuya remuneración es inferior a la línea de pobreza, incluso con 2 o 3 empleos. Esto es Estados Unidos en el 99. Esto está pasando aquí hace ya unos años. ¿Qué empleo se está creando? ¿Por qué se está creando ese empleo? ¿Por qué se autoriza a llamar a esto empleo? Recibiendo tantas subvenciones públicas y dejando de pagar tantos impuestos. No hay ley del suelo que haga o que cumpla los objetivos que plantea, porque es falso el diagnóstico, es erróneo, no falso, erróneo. No se va a generar, esto no es empleo, esto no es empleo, porque no permite vivir, ¿no? El roto siempre, yo tuve que trabajar porque era pobre, mi hijo es pobre a pesar de trabajar. Esto, si lo estamos viviendo, si todos conocemos gente que cobra una parte en blanco, otra en negro, que trabaja más horas de las que le piden, que no le pagan las vacaciones. Esto es así. Y las estadísticas dicen que se está creando empleo. Bueno, ¿de qué calidad, no? Bueno, y aquí me parece que hay dos ideas fundamentales. Una, la de el trabajo garantizado que propone Izquierda Unida, y la renta básica, que hay un grupo de la Universidad de Barcelona trabajando muy bien sobre estas cuestiones. He sacado esta porque es mucho más sencilla de explicar, pero las dos me parecen muy interesantes. Yo no soy experto en ninguna de ellas. Garzón lo que plantea es una inversión de 15.000 millones con salarios entre 900 y 1.200 euros mensuales brutos. Esto dice que crearían como 1 millón de empleos, con un efecto multiplicador y de recuperación de impuestos, etcétera. Y lo que me interesa es, el coste es 21.000 millones de euros. 2% del PIB.
ahora estamos todos manejando cifras, yo no me creo mucho lo del PIB. Y se lo digo a mis estudiantes. Ojo, para que se hagan una idea, desde hace 2 años la OCDE reconoce que ha obligado a los gobiernos a incluir la prostitución y la droga en el PIB. Con lo cual, ya saben, si quieren que aumente el PIB, pues ya saben por dónde puede aumentar, ¿no? Claro, esto es patético, ¿no? Bueno, ese empleo, ese plan de trabajo garantizado costaría el 2% del PIB, cantidad muy inferior a la que se paga por intereses de la deuda actualmente, el 3,77%. Solo intereses. Y muy inferior a al rescate, que es el 6,3%. Esto no se dice cuando se dice la deuda pública. Miren, la deuda pública que no era nuestra, que era de ellos. Y es muy interesante cuando empezamos a manejar cifras. Miren ustedes, esto generaría empleo y generaría actividad de verdad y permitiría recaudar impuestos. Y esto tiene un efecto multiplicador importante. Hay trabajos muy interesantes, pero aquí seguimos un poco todavía con, ¿no? Somos insularidad, ultraperiferia, y bueno, pues aquí tienen un informe que hicieron en el año 97 varios catedráticos de Economía y Derecho. Hay que contribuir a que se actualice nuestro discurso de la insularidad alejada. Todavía estamos lejos, en fin, no sé qué, no sé cuánto. Pero, pues claro, en la página web del Gobierno de Canarias tienen que ahora somos el centro del mundo. No sé si ven los avioncitos, todos van a... O sea, cuando queremos somos ultraperiferia y de pronto, pues somos el centro del mundo. Pero que nos den las subvenciones, eso sí. Porque no sabemos, yo no sé. Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, esto es de este informe que hicieron algunos colegas, para los que sugerían al gobierno, para los canarios, la operación preferente que debe guiarles es la de ir llenando de contenido adaptativo lo que ha sido el avance dado con la ultraperifericidad, que no sé muy bien a qué se refiere, ¿no? Pero bueno, es decir, insistir. Y pongo esto porque me parece interesante, ¿no? Este lo dice muy claro. Mi trabajo de economista consiste en hacer que parezca necesario lo intolerable. Yo no me veo así. Pero veo muchos colegas que se ven, que a lo mejor ellos tampoco se ven así, no lo sé. Bueno, ahí tienen, Ricardo Melchor en conectividad, Tenerife es el número 1 del Atlántico. Bueno, pues ahora el hub seguro que nos diría que en este foro que hubo en el Mencey hace unos meses, un italiano despistado, un estudiante de Erasmus, creo que le preguntó a Ricardo Melchor algunas cosas y no le quisieron contestar, ¿no? Porque claro, si tú miras desde fuera y dices, pero ¿esto qué están diciendo? ¿Esto es malo? ¿Esto está mal aquí? Bueno, y uno de los economistas más liberales, entre comillas, que hay en Europa, Alemania, que ha salido varias veces en Salvados, Jürgen Donges, que ha sido asesor del gobierno de Canarias durante mucho tiempo, ya no le invitan, desde que hizo estas declaraciones, ya no le invitan. Y desde el punto de vista económico, no tiene mucho sentido el concepto de región ultraperiférica. No me digan que ustedes pueden hacer negocios con China, pero que la península está lejos, ¿no? Entonces, dice, el concepto de ultraperiferia sirve para el chantaje político. Claro, pero carece de sentido económico. No tiene sentido económico. Y de esto no se puede hablar. Y yo tengo compañeros que en la universidad tienen una asignatura, Canarias como ultraperiferia. Bueno, pues, ¿qué lo voy a hacer? Bien, vuelvo a ir enlazando cuestiones. Artículo 31.1 de la Constitución Española. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Desde este punto de vista, yo sé que lo que voy a decir le va a parecer un disparate. La RIC es inconstitucional. Es profundamente injusta. Porque no todos tenemos derecho a la RIC. Y porque hace que muchos empresarios no paguen y le pueden prestar incluso al gobierno a través de deuda pública que la pagamos nosotros. Es una cosa increíble. Y además es que no sabemos en qué se ha gastado. Si la sabemos, esos 30.000 millones no se sabe, porque yo tengo un pariente en la agencia tributaria en Madrid, subinspector, y le escribí hace años, oye, ¿me puedes orientar a ver qué se está haciendo con la RIC? Dice, déjame que le pregunte al que lleva esto. Y a los pocos días me dijo, no se puede saber porque no se obliga a los empresarios a que en la declaración digan en qué se lo han gastado. No hay estadísticas. Hay encuestas que alguna gente ha hecho algún trabajo.
O algunas declaraciones, algún trabajo como Salvador Miranda, que es uno de los grandes expertos canarios en el tema de la RIC. Él en el 2003 decía, ¿en qué se ha gastado? Buena parte en suelo y cemento. Y han tenido un efecto perverso sobre el precio del suelo y la sobreoferta de camas turísticas. ¿Qué ha resuelto la RIC? Es que no hay datos. De nuevo el roto. Ningún control para nuestros negocios, pero eso sí, total seguridad para nuestros derechos. Esto es de una conferencia que dio Adán Martín en la Facultad de Económicas hace 11 años. Los hoteleros reciben ayudas procedentes de incentivos regionales y de ventaja RIC de hasta el 52% de la inversión. Estos son emprendedores. Dígame algún emprendedor que inicie una actividad con esta ayuda. Es que claro, esto es muy serio. Otro dato disparatado. Como no se sabe qué hacer con la RIC, se compran viviendas. Vamos a ver, tenemos un problema de suelo. Ese es un diagnóstico. Ahí tienen los datos oficiales de los censos y luego de una estimación, porque ya en el 2011 no hay censo. Viviendas vacías. En Canarias, en el 91, 89.000. En el 2001, 117.000. En el 2011, 152.000. ¿Pero qué está pasando aquí? 152.000 viviendas vacías. Y resulta que es que no hay suelo para actividad. Esto es un disparate. Como no se controla la RIC ni se sabe en qué gastar porque no la necesitan, es que es así, lo dicen ellos, ahora verán. Pues me compro una vivienda, me compro un chorro de viviendas. Todavía se ven por ahí locales en los que hay carteles aptos para la RIC, viviendas. Miren, el diagnóstico del que parte el encargo del anteproyecto de la ley del suelo es un disparate. Yo lo siento, teníamos que estar debatiendo por qué no hay empleo, qué tipo de actividad hay, por qué pagan tan bajos salarios y han alargado las jornadas en la hostelería, por qué los pequeños empresarios llegan asfixiados a fin de mes, por qué pagan más impuestos que los grandes empresarios, los pequeños, bastantes más, 3 veces más. Lo de la deuda pública ya lo he comentado antes. Yo no pago impuestos y le presto al gobierno. ¿Ustedes se imaginan que en vez de pagar ahora que el día 30 el IRPF dijera, te lo presto y tú me lo devuelves, ¿eh? Este es el mundo al revés. Esto es así. No sé si eran conscientes o no. Esto lleva ocurriendo desde el 94. Y la reforma que se ha hecho de la RIC en el 2014 profundiza en esto. Así, esto no tiene solución. Aquí tienen algunos datos que saqué hace tiempo de la deuda pública. Cabildo de Tenerife, Comunidad Autónoma Cabildo, cerca de 900 millones. El antiguo consejero de Economía, que había sido alumno mío, claro, se hacen unas declaraciones. La inversión de la RIC en deuda pública es una de las opciones más rentables y concurridas para los empresarios que tienen dificultades para materializar sus fondos. Y yo tengo dificultades para pagar mis impuestos. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que como no saben qué hacer con el dinero que se evitan de pagar impuestos, porque no les hace falta esa figura fiscal. Lo dice el consejero de Economía, y lo dice de una manera que tú dices, ¿pero esto? Y claro, luego, la coletilla final, especialmente para las profesiones liberales, pequeñas y medianas empresas, falso, las pequeñas y medianas empresas ni siquiera saben bien lo que es la RIC. Y conozco algo de eso. Y esto está en la página web de la agencia tributaria. Si se meten a la hora de ver un poco lo del IRPF, hay que saber un poco, pero tienen para cada año lo que se ha dotado, no en qué, sino cuánto. Y aquí tienen el número, claro, esto son para poner una pantalla mucho mayor, pero ahí tienen los tramos de ingresos de las empresas, en miles de euros, el número de empresas, el importe en rojo dotado para cada grupo de empresas por cada tramo y la media. Fíjense a la derecha, la media, 10.000 euros por empresa, 9.000, y luego fíjense cómo va subiendo, 19.000, 32.000, 58.000, 1 millón, que acumula 300 millones, 2 millones que acumula 136 millones, 2.300.000 que acumula 60 millones y 5 millones que acumula 149 millones. Las encuestas oficiales que hay reconocen todas, no sabemos qué hacer con ese dinero. Panamá anda por ahí volando. Bueno, esto es el Cabildo también, hace emisiones de deuda pública y
bueno, aquí lo que se dice es, esto es una cosa oficial del Cabildo, con las emisiones contribuyen directamente al desarrollo de la isla a través de la financiación de las infraestructuras y permiten al inversor obtener una elevada rentabilidad financiero-fiscal. Que no pagas impuestos, vaya, así de claro. Que te lo pagamos nosotros, los que pagamos el IRPF. Deuda RIF, esta la pongo solamente, no quiero aburrirles con los datos. Fíjense, el Cabildo adjudica desde el 2001 al 2007 440 millones, pero fíjense la solicitud. Como no sabían qué hacer, hay 874 millones disponibles. El doble. El doble de empresarios que querían colocarla. Y una de estas, me imagino, es el túnel de la Plaza de España, no sé si han fijado alguna vez, 506 metros, 40 millones de euros. Esto es un estudio que se hizo encuestando a empresarios en qué se habían gastado. Bueno, pues ahí tienen el azul en construcciones, rojo terrenos, azul construcciones, amarillo instalaciones técnicas, rosa maquinaria, elementos de transporte, el verde, mobiliario marrón, azul equipos informáticos y otro inmovilizado. Lo mismo que planteaba Salvador Miranda. Solo tenemos. Algunos resultados de este libro que es muy interesante. El 47% de los encuestados considera que las grandes empresas son las que más se han beneficiado de la RIF. En las pymes se ha apreciado un cierto desconocimiento. Esto está escrito de una manera muy respetuosa. Un cierto desconocimiento. Una asesora de Dan Martín me dijo un día: hemos tenido que parar una encuesta porque la mayoría de los pequeños empresarios no saben ni lo que es la RIF. Era una antigua alumna mía, yo me llevaba bien con ella y me dijo: la verdad, te puedo decir, no saben, nos hemos quedado, no saben lo que es la RIF. Algunos resultados, dos. La construcción y las actividades inmobiliarias. Claro, es lo más ocurrido. Y como lo puede vender pasados unos años, pues, y además con impuestos no pagados. Algunos resultados. El 77% de los entrevistados señala que muchas veces se realizan dotaciones a la RIF sin planificar, con el único objetivo de reducir la carga impositiva. Esto era para haber cuestionado hace ya muchos años la RIF. Esto se sabe, y lo saben los políticos perfectamente, y lo saben los empresarios. ¿Por qué mantenemos la RIF? ¿Quién está generando empleo? Vuelvo a la transparencia inicial. Las pymes. Eso se sabe. En unas condiciones dificilísimas. En unas condiciones dificilísimas. Casi el 70% del empleo. ¿Cuál es el principal problema de las empresas? No es el suelo, es la liquidez. No les llega. Estas medidas expansivas del Banco Central no llegan porque los bancos se dedican a la bolsa. No hay crédito. O no hay crédito en condiciones razonables. O no hay crédito en las mismas condiciones o similares a las que les da el Banco Central a los bancos. Pregunten a cualquier pequeño empresario a ver lo que las pólizas de crédito que le dan los bancos. ¿A qué coste? Es imposible. Este es el problema, no es el suelo. Esto es del estudio este de Oxfam con datos de la agencia tributaria. En rojo, ahí tienen, en morado tienen el tipo teórico de las grandes empresas y en rojo el efectivo. En morado el tipo teórico de una gran empresa es el 30%, el efectivo el 5,3%. Ese es el tipo real que están pagando la mayoría de las grandes empresas, cuando lo pagan. Porque muchas, y lo saben ustedes, y estos son datos cada vez que están saliendo más, están en paraísos fiscales. El IBEX 35 en su mayoría tiene en paraísos fiscales. Y luego tienen el tipo teórico del resto de las empresas, que es el 25%, y el tipo efectivo el 19%, 15, 19%. Fíjese en qué diferentes condiciones. Genero más empleo, no tengo liquidez y encima me penalizan fiscalmente. Pero si es un milagro que tengamos autónomos y pequeños empresarios. Y el problema es el suelo. Es que hemos errado por completo la mirada. Así no salimos de ninguna manera. Hay que legislar también para los autónomos, no para los del suelo, ¿no? De nuevo, Miranda y Dorta, este estudio para el empresario es una acción socorrida cuando ve que se agota el plazo de materialización y no tienen que invertir. Es que en la realidad no saben qué hacer con sus beneficios, pues, que son impuestos no pagados. Y cuando el Ministerio de Hacienda decía, se acabó, no les dejo emitir más deuda al gobierno de Canarias o a las entidades locales, siempre salía, por ejemplo, Rodríguez de Acero, presidente de la COE, hace tiempo,
Dice, claro, el Estado nos quita potencialidades porque es un instrumento fundamental para modernizar el tejido empresarial. Ya saben ustedes, siempre es la misma historia. El cuento de modernizar el tejido empresarial, y se priva a Tenerife de una oportunidad extraordinaria para desarrollar obras que habrían contribuido a mitigar los efectos nocivos de la alta tasa de empleo. Ya está, claro. Modernización y empleo. La historia de siempre. La realidad, y vuelvo a insistir, hemos visto antes, no saben qué hacer. Y están todos locos por que saquen deuda pública, porque les quita la papa caliente. La Organización Profesional de Inspectores Fiscales del Estado en las Islas Canarias dice, la RIC, las empresas están sobrecapitalizadas. La figura del beneficio fiscal puede considerarse agotado. Las empresas en muchas ocasiones no saben ya qué hacer con los fondos RIC. 2005. Y no hay manera. Sin embargo, Canarias es de los países que más, el grupo, como grupo empresarial, es de los que más invierte en Cabo Verde. Esto es del 2003, ¿no? Sigue invirtiendo. Y esto ya es una parte que es más compleja, pero es la reforma de la RIC. Aquí lo que yo intento, con el apoyo de una persona abogada que estaba hablando con ella varias veces sobre el tema de la vinculación RIC anteproyecto de la ley del suelo, en la reforma de la RIC de 2014 lo que se hace es ampliar el abanico de posibilidades para gastarla. Es decir, como no saben en qué gastarla, pues yo te lo voy ampliando. O sea, siempre que Madrid dice que sí, claro. Y entonces una de estas cosas que es novedosa es se puede gastar la RIC en la suscripción de cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras, siempre que los fondos captados se destinen a la financiación en Canarias de proyectos privados. Bueno, y entonces aquí dice inversiones que sean aptas de acuerdo con unos criterios que se establecen. Estas emisiones estén supervisadas por el Gobierno de Canarias, que no es ninguna garantía, yo lo siento, y cuenten con un informe vinculante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que podría serlo. Pero claro, volvemos, o sea, es abrir opciones cuando la opción honesta y real es pagar impuestos, porque si el clavijo, si el Gobierno de Canarias lo que quiere es aumentar la recaudación, lo que tiene que hacer es disminuir la RIC, poner otra RIC diferente en el caso de que hiciera falta, y que la gente pague impuestos como pagamos nosotros. Y ya está. Y aumentaría la recaudación de una manera estupenda. Y se podrían financiar un montón de cosas. Y aumentaría la actividad económica. Y se pagarían mejores salarios. No es ningún mérito que el Gobierno de Canarias ofrezca en su página web como incentivo que tenemos los salarios más bajos de toda España y de toda Europa. Que luego son más bajos de los que pone, claro, porque ya saben, que la mitad son... Al suelo es anteproyecto de ley del suelo, ¿no? La definición del suelo, que es una de las cosas que, claro, que llama la atención, recurso natural, tierra o terreno utilizado para el aprovechamiento urbanístico. Claro, luego juega con el suelo rústico, pero claro, el tema clave es que esto es mucho más que suelo. Entonces, bueno, esto... y con esto voy terminando. El artículo 3 parece interesante porque da unas definiciones de lo que entiende por desarrollo sostenible y de las intervenciones públicas con una serie de principios. Estos principios no se pueden aplicar en este momento. Principio precautorio e incertidumbre, si ustedes lo ven, son contradictorios unos con otros, desde mi punto de vista. Y si haces una ley para dotar de suelo y aumentar la actividad económica, esto se queda, ya lo sabemos, se queda como un florero más o menos. Deroga, el anteproyecto deroga las directrices de ordenación general vigentes, mantiene las directrices de ordenación del turismo, con lo cual se renuncia a la imprescindible regulación territorial y urbanística, porque se excluye de la ley del suelo. Y se excluye también del plazo mínimo para la ordenación. A mí me resulta complicado, esto lo puedo leer y lo puedo hablar, pero, es decir, ahora, si quieren, 4 puntos claves de la nueva, el anteproyecto. El interés general supeditado al interés privado. Con esta derogación de las directrices y el mantenimiento de las directrices de turismo, el turismo tiene prioridad y no está sometido al interés público. Es al revés.
Hay que indemnizar con fondos públicos ante cualquier cambio, que eso ya lo están haciendo en algunas cosas. Toman decisiones que saben que son disparatadas, como pasó con alguna obra de infraestructura. Y entonces me acuerdo cuando estábamos con Granadilla y con otras obras, siempre, me acuerdo, pero Natael Meneses, que tenía más experiencia, porque él venía de ese mundo, ¿no?, de la autoridad portuaria, decía, tenemos que tener mucho cuidado porque desde que aprueben el plan, si luego lo paramos, tenemos, y es lo que están buscando, indemnización pública. El negocio estaba en la indemnización pública, muchas veces sabían que no se iba a hacer. Y entonces, aquí está pasando algo también relacionado con eso. Se renuncia a la función pública y a la facultad del jus variant, es decir, que puedes cambiar en función de las condiciones. Espera, hay otras opciones jurídicas, ¿no? Los instrumentos de ordenación territorial se pueden ver como instrumentos financieros, de acuerdo con la RIC. Es que la vinculación RIC-AL es muy interesante, Y no, que yo sepa, no se le ha prestado apenas atención, ¿no? Y claro, en relación con lo que se entiende o se autoriza o se considera instrumento financiero, deciden las entidades financieras bajo la supervisión, pero no el control del Gobierno de Canarias. O sea, fíjense, cuando se habla de participación y se deja todo esto fuera, no tiene sentido la participación. Y además, la experiencia que tenemos muchas de las personas, si no la mayoría de los que estamos aquí, es que la participación es un florero. No hay participación en serio. Participación es para elaborar también y cuestionar todo este tipo de cosas. Y cuestionar esta propia ley, tal y como está considerada. No hace falta de esta manera. No va a resolver los problemas que dice Clavijo que se quieren resolver. Esta ley los va a agravar. Entonces termino. ¿Cuál es el problema? No es la falta del suelo, sino el exceso de beneficios, el fraude fiscal y los privilegios fiscales que nos llevan a una baja recaudación. Es la penalización de las pymes y los bajos salarios. Es la ausencia de trabajo garantizado o de renta básica. Fíjense, hay un texto de Erich Fromm, de los años 70, que habla también de efectos psicológicos del trabajo asegurado, insistiendo en la necesidad del trabajo asegurado, de este tipo, ¿no? Muy interesante. Y, claro, esto nos lleva a otra cuestión. Hay que revisar el modelo económico en un contexto de cambio climático y de deterioro ambiental. Este articulito que publiqué en la casa de mi tía, no quería alargar aquí, pero hay datos ya sobrecogedores. El año pasado, en Siberia, en julio, se marcaron 37 grados. Hay lo que llaman la bomba de metano, el permafrost de Siberia se está descongelando. Se está empezando a medir mejor, yo citaba ahí un artículo de McKibben, un economista, no es economista, es un biólogo norteamericano. La medición del metano que se está generando, se está echando a la atmósfera por la extracción vía fracking en Estados Unidos, se está empezando a medir mejor. Se han multiplicado por 3 las emisiones que se estaban dando como válidas y se ha conocido por primera vez mejor el efecto calorífico del metano. Es mucho más elevado del que se nos estaba diciendo, con lo cual las estadísticas no nos sirven, las estadísticas de CO2 y de metano son falsas o erróneas. Estamos en una situación gravísima. Los 2 grados ya los hemos alcanzado, según a quien lean. Lo que ya citaba yo un trabajo de Ferran Puig Villar, ya hemos pasado de los 2 grados. Lo de París está obsoleto y nunca ha pretendido hacer nada serio. No estoy exagerando. Aquí tenemos que empezar a reflexionar en esa línea. Esto no va a durar mucho con este tipo de turismo. Y esto es lo que a mí me parece que tendríamos que empezar a pensar en una perspectiva y, por supuesto, el tema del trabajo y la renta garantizada. Si los empresarios están dejando de pagar 30.000 millones de euros, que no me vengan con historias de que no se puede financiar planes de trabajo garantizado o de renta básica. Esto es obvio, ¿no? Entonces, bueno. Propuesta, ya es la última, derogación de la RIC por inconstitucional y asocial. Esto yo creo que tenemos que empezar a movernos en este tema. Es inconstitucional, yo no sé, no soy jurista, ¿no? Y una nueva ley del territorio que realmente se plantee el interés público, vamos a definirlo previamente, en un contexto de cambio climático y con un objetivo también de trabajo garantizado. Y a partir de ahí, esto es una pelea difícil, pero para mí es fundamental. Ahí lo dejo. Muchas gracias.